Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Marcela Mendoza y en nombre de la Cámara de Comercio Barranquilla queremos darles una cordial bienvenida a este espacio virtual que la Cámara ha abierto especialmente para todos ustedes, propiciando pues el desarrollo y bienestar de nuestros empresarios y conscientes de la importancia de acoger las medidas que se requieren para cuidar de ustedes, que son nuestra razón de ser. Desde la Cámara de Comercio Barranquilla queremos acompañarlos en la reactivación de sus negocios a través de nuestro Plan Reactiva, con soluciones financieras, de conocimiento e información que han sido desarrollados pensando en las necesidades específicas de nuestros empresarios. Queremos recordarles que a petición de las cámaras de comercio, el Gobierno Nacional aprobó aplazar antes del 3 de julio la renovación de su matrícula. Para eso hemos dispuesto todos nuestros canales para que puedan acceder a los servicios y las soluciones empresariales. Sin salir de casa, pueden ingresar a nuestra página web www.camarabac.org.co, ya sea pagando a través de la misma página o generando una factura y pagando en los bancos Bancolombia, Banco de Bogotá, Avevillas o en los corresponsales Éxito, Olímpica y Carulla. Si necesita acompañamiento por parte de nuestros asesores, podemos marcarle al call center. Su número telefónico es el 3303-700. Y ya nuestros puntos empresarios Buenavista, Centro y Soledad se encuentran listos para atenderlos, con todos los protocolos de bioseguridad para cuidar de ustedes y cuidar de nosotros. Estamos atendiendo en el horario de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y los sábados de 9 a 12, solo por el mes de junio. Próximamente les estaremos anunciando que vamos a abrir nuestro punto de la aduana para también atender todo el tema de renovación. Si necesita información acerca del estado actual de su empresa o conocer el valor de su renovación o necesitamos certificados, podemos escribirle a Gaby, nuestra asistente virtual. Estamos compartiendo el número telefónico para que sea agregado a sus contactos de WhatsApp. En este momento quiero compartirles un video, por favor me avisan si el video se está viendo bien, ¿corre? Es un video sobre nuestro proceso de renovación. Señor empresario, renovar su matrícula mercantil nunca había sido tan fácil. En nuestra página web, camarabac.org.co, podrá hacerlo de manera ágil y rápida. Ingrese su usuario. Sigue los pasos llenando los formularios y elige tu forma de pago. Así de fácil. Cámara de Comercio de Barranquilla. Bueno, me comentan que el video no se estaba proyectando. Permítanme un segundo. ¿No se escuchó el video? Permítanme un segundo. Vamos a compartirlo de otra manera acá. Señor empresario, renovar su matrícula mercantil nunca había sido tan fácil. En nuestra página web, camarabac.org.co, podrá hacerlo de manera ágil y rápida. Ingrese su usuario. Sigue los pasos llenando los formularios y elige tu forma de pago. Así de fácil. Cámara de Comercio de Barranquilla. Bueno, creo que ahora sí pude compartírselos. Vamos a dejar de compartir acá y continuemos con nuestra presentación. Ahora vengo por acá. Bueno, antes de iniciar nuestra jornada de hoy, queremos que sepan que la Cámara de Comercio de Barranquilla continuará colocando a su disposición charlas de conocimiento y demás soluciones al alcance de todos para seguir acompañándose en la revitalización de sus negocios. Y el tema que hoy nos acompaña, que nos convoca, es claves para acceder a un crédito empresarial y nos estarán acompañando Andrea Valiente por parte de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el señor Silvis Marín Díaz, quien es economista y consultor financiero, y la señora Claudia Mora por parte de la Fundación Mara Santo Domingo. Si tiene preguntas o inquietudes, solicitamos por favor nos las escriban en el buzón de preguntas y respuestas. Al final de la presentación estaremos dando un espacio para responder todas esas inquietudes que se generen de esta actividad. Nuevamente les damos la cordial bienvenida a todos nuestros empresarios y le damos la bienvenida a Andrea Valiente. Adelante, Andrea.
Buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Valiente. Como Marcela se los mencionó, les queremos dar la bienvenida por parte de la Cámara de Comercio de Barranquilla a este evento. Les queremos contar que la CCB ha dispuesto de unos recursos financieros para que ustedes los pueda ayudar con la reactivación económica de su empresa a través del Plan Reactiva con la Fundación María Santo Domingo. Espero que puedan aprovechar este webinar y lo dejo con Claudia Mora para que les dé información sobre esto. Bienvenida, Claudia. Claudia, tienes el micrófono, no se te escucha. Perdón. Buenos días para todos. Mucho gusto, mi nombre es Claudia Mora, hago parte del equipo de la Unidad de Desarrollo Empresarial de la Fundación Santo Domingo. Y pues antes que todo, en nombre de la Fundación y de la Cámara, queremos transmitir esta motivación y este compromiso que tenemos para contribuir de alguna forma a la reactivación económica de sus negocios. En este proceso, a través del Plan Reactiva, como lo mencionaba Andrea, se ha dispuesto una serie de alivios económicos para acceder al crédito en condiciones preferenciales para la línea de Barranquilla Responde. Inicialmente, para aquellos empresarios que de acuerdo al decreto 749 del 2020, el gobierno ya los ha autorizado para iniciar su proceso de reactivación económica y retornar a sus actividades. Estas, digamos, como actividades autorizadas, puede pasar por comercio al por mayor de calzado, vestuario, fabricación de muebles, servicios de impresión, entre otros. Son aproximadamente 317 actividades económicas que en este momento están autorizadas para retornar su proceso de reactivación económica y que serían ellas en un inicio quienes se verían beneficiadas. ¿En qué consiste el beneficio? El beneficio Perdón, les amplío la pantalla. ¿En qué consiste el beneficio? El beneficio consiste en facilitar el acceso a condiciones de crédito en condiciones preferenciales, en donde el monto se determina de acuerdo pues, a la capacidad de endeudamiento que tenga el cliente y hasta un máximo de 10 millones de pesos por microempresario. Hemos diseñado... ¿Tú estás compartiendo la pantalla? Sí, señora. No se está proyectando nada. ¿Podríamos volverlo a compartir? Sí, vamos a intentarlo otra vez. Ahora sí. ¿Ahora sí? No, creo que cuando le das compartir se anula la presentación. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Gracias. hemos diseñado estas medidas de alivio económico para estos microempresarios que ya están autorizados para reactivar su proceso de operaciones. El monto máximo permitido para esta línea llega hasta 10 millones de pesos, en donde hemos diseñado dos tramos, por llamarlo de alguna manera. Un primer tramo con créditos que van de 1 hasta 5 millones de pesos, con una tasa preferencial para acceder a recursos de Barranquilla Responde del 2.16% mes vencido, y el otro tramo que va de créditos mayores a 5 millones de pesos y hasta 10 millones de pesos con una tasa del 2% mes vencido. El plazo para ambos tramos es hasta 36 meses con un periodo de gracia hasta de 6 meses, en los cuales solo el empresario durante este tiempo cancelaría lo correspondiente a los intereses. Ahí empieza el tema, el aporte y el alivio al flujo de caja de la Cámara de Comercio de Barranquilla, en los cuales la Cámara asumiría directamente con la Fundación y a favor del empresario el pago de los 3 primeros meses del periodo de gracia a través de una bolsa de recursos que ha destinado para tal fin.
¿Cuáles son los requisitos que deben tener estos microempresarios interesados en acceder bajo estas condiciones de crédito? Primero, deben estar ubicados en la ciudad de Barranquilla, puesto que la línea o los recursos que se están utilizando son los recursos de Barranquilla Responde. Segundo, pues debe estar registrado en la Cámara de Comercio de Barranquilla y debe tener su renovación al día. Acá pues hay un proceso que hemos articulado ambas entidades, pues teniendo en cuenta que por este tema de emergencia económica se extendió el plazo de renovación mercantil, facilitar a la persona que aún no ha realizado la renovación, facilitar el proceso de que incluya este monto a renovar dentro del monto del crédito. Y pues nosotros a través de la fundación, con el proceso que ya tenemos articulado con la Cámara, realizaríamos la renovación automática del registro mercantil para que puedan acceder al beneficio. Y adicionalmente, pues, que estén implementando en este momento las actividades económicas autorizadas por el gobierno para retomar operaciones o garantizar esa continuidad del negocio. Aquí hay importante resaltar algo, y es que en este momento hay una necesidad creciente de crédito por parte de los microempresarios y empresarios de todas las actividades económicas y todo pues, nivel de evolución económica. Pero en este momento, pues los recursos son algo limitados para atender la enorme necesidad de capital que tiene el tejido empresarial de la ciudad. Por lo tanto, es muy importante que las personas que estén interesadas puedan dirigirse directamente a los correos y líneas habilitadas por la Fundación para entregar la documentación necesaria para el estudio de crédito y garantizar acceder no solamente a esos recursos de Barranquilla Responde, sino al alivio económico que la Cámara de Comercio ha destinado para estas actividades económicas puntuales. ¿Cuáles son esa documentación? Pues es muy sencilla, básicamente son las fotos del negocio, la fotocopia de la cédula del titular, la cámara de Comercio o en su defecto, pues realizar el proceso de renovación mercantil a través de nosotros, suministrar los estados financieros de los últimos 2 cortes, pero en caso tal de que la persona natural o jurídica que tenga la intención de tener el crédito no cuente con estados financieros, podríamos flexibilizar la política recibiéndoles facturas, ya sea de compra o de venta, para poder determinar cuál es el modelo de ingresos que tiene el negocio. Acá hay, digamos, participándome a las preguntas que puedan salir al final, teniendo en cuenta pues que a partir del mes de marzo la gran mayoría de los sectores económicos estuvieron cerrados por temas de cuarentena y han ido recuperando pues gradualmente esa libertad para ejercer su actividad económica. Esas facturas de compra o de venta podrían ser las del mes de febrero, enero, inclusive diciembre, como para determinar cuál es el modelo de ingresos que tenía el negocio antes de la emergencia económica que en este momento estamos atravesando. Entonces, vuelvo y repito, la recomendación es, si tienen alguna duda o si tienen la documentación lista y están interesados en acceder al beneficio, escribir al correo cmora@fmsd.org.co. Y en ese buzón pues estaremos resolviendo tanto las inquietudes como recibiendo la documentación para dar trámite al beneficio. Entonces, bueno, en este momento damos paso a Silvia Marín para que muy acorde pues, a la temática de estos tiempos, facilite cuáles son los principales tips que debe cumplir todo empresario para el acceso exitoso al crédito. Buenos días a todos. ¿Me permites compartir, Claudia? Claro, ya. Listo. Listo.
Pero ¿Ya se observa la presentación? Antes que inicie, señor Silvis, señora Claudia, ¿podría compartirnos su correo electrónico en el chat que está aquí en la plataforma abajo? Nos están solicitando su correo. Listo, listo, sí señora, ya lo comparto. Gracias. Silvis, sí, se ve perfectamente su presentación. Perfecto. Bueno, como presentó Claudia, el tema de hoy se trata sobre claves para acceder a un crédito empresarial. Básicamente le voy a dar unos tips que les van a servir mucho en el momento en que quieran preparar su documentación. Bueno, me presento, mi nombre es Silwin Marín, soy economista de profesión, soy consultor financiero, he participado con Mintic en apps.co como mentor, también como asesor financiero. Digamos que ya esto lo vengo trabajando hace más de 14 años, 8 años en el sector financiero, en la parte de crédito empresarial, y también fui gerente en la parte comercial. Y digamos que mi experticia se ha centrado mucho en lo que es la búsqueda de financiamiento y el aterrizaje de modelos de negocio financiero. En LinkedIn me pueden encontrar como @silwins. ¿Cuál es el objetivo de la presentación de hoy? Pues digamos, suministrar información valiosa para que puedan preparar sus negocios y tengan mayores posibilidades de acceder a créditos empresariales. Repasemos un poco cuál es el contexto general, qué es lo que está pasando hoy en día con los créditos en Colombia bajo la nueva realidad. En principio, con los créditos existentes, pues se presentaron algunos temas positivos, como el gobierno, digamos, en concordancia con el sector financiero, decidieron otorgar periodos de gracia que más o menos están en promedio en 4 meses. ¿Qué pasa? Que muchos de los que se acogieron a estos periodos de gracia, pues pronto ya los estarán cumpliendo. Digamos que la mayoría lo estará cumpliendo para agosto. Se hizo refinanciación de créditos, que básicamente era de pronto no otorgar un periodo de gracia, pero sí tomar algunas cuotas y refinanciarla a lo largo de un periodo determinado. ¿Qué otra de las cosas positivas que se pueden tomar de este periodo? Es que, digamos, algunas moras no están generando reportes negativos a centrales durante este periodo. La parte negativa, obviamente, este periodo de gracia puede no ser suficiente. Es muy probable, pensaría yo que nadie esperaba que la cuarentena durara todo lo que está, pues, digamos, todo este tiempo que está transcurriendo, y es posible que ese periodo de gracia que inicialmente se dio, pues quede corto. Aparte de eso, pues hay unos bancos o digamos algunas entidades financieras que le tocó modificar las condiciones, ya sea en temas de tasa o en temas de plazo. ¿Qué pasa con los nuevos créditos, que es lo que se está presentando ahora mismo? Bueno, en lo positivo nos hemos encontrado con algunas alternativas muy adecuadas, como es periodos de gracia de hasta 12 meses. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Que la mayoría de las micros y pymes, que representan alrededor del 73% de los créditos en Colombia, no están accediendo a este tipo de beneficios. Digamos que hay un embudo todavía, o sea, los recursos no alcanzan para suplir todas las necesidades de las micros y pequeñas y medianas empresas. Otro aspecto positivo, bueno, se están financiando todo lo que es nómina y capital de trabajo. De hecho, hay unos beneficios adicionales que se le están otorgando a las empresas con reconocerle un porcentaje de la nómina y un porcentaje y digamos unos plazos para cancelar las primas. Las coberturas del Fondo Nacional de Garantías, que normalmente estaban alrededor del 50%, han pasado al 70 y 90%. Esto le permite a algunas entidades financieras arriesgar un poco más al otorgar los créditos.
Como les dije, en la parte negativa, obviamente estamos hablando de que se ha presentado un volumen importante de créditos, por lo tanto, se están dando demoras significativas en las aprobaciones. Cualquier periodo de banco puede durar incluso hasta dos meses. Me he encontrado con ese tipo de casos. Sectores con limitaciones de acceso, obviamente aquellos sectores donde la banca todavía tiene temor de que realmente pueda recuperar, digamos, el capital, están limitados en acceso. Y las cuantías no son suficientes. Muchas veces los créditos que necesitan las empresas superan los montos que están aprobando. Entonces, el tema central. Vamos a decir 7 puntos claves que le van a ayudar a ustedes a minimizar las posibilidades de fracaso en la consecución de créditos empresariales. En principio, lo primero que uno tiene que evaluar, ¿realmente necesito un crédito bancario? O sea, hay otras alternativas antes de llegar a la financiación con banco. Inicialmente, pues, digamos, nuestros socios naturales son los proveedores y hay proveedores que permiten una financiación interempresarial. ¿Qué significa esto? Que te van a otorgar ventas a plazos un poco más extendidos. Ese es nuestro primer aliado. Alianzas estratégicas. En este momento, o sea, tenemos la oportunidad de comenzar a mirar lo que está haciendo el otro. Estamos en un momento donde la mayoría está en la misma situación. Están buscando cómo salir adelante. Entonces, es aquí donde la alianza estratégica se vuelve una gran oportunidad para los empresarios. Innovación. Obviamente, este es el momento para revisar los modelos de negocio. Estamos en un punto donde tanto el gobierno como la mayoría de entidades están apuntándole mucho a, digamos, a generar contenido gratis, como por ejemplo lo que hace hoy la Cámara de Comercio. En temas de innovación, este es el momento donde las empresas pueden hacer un pare y mirar si su modelo de negocio puede variar, que todos están sujetos a variar, a cambios, y aprovechar toda esta creciente, esta ola de oportunidades, por así decirlo, para ajustar su modelo de negocio. Pues lo que la mayoría ha hecho, lo coloco abajo porque pensaría yo que inicialmente debemos probar con estas 4 alternativas que les comenté, es la parte de reducción de gastos. Hay que revisar la estructura operativa, hay que revisar toda la parte financiera y mirar de qué manera nosotros podemos ajustar ese flujo de caja. Y bueno, otra de las opciones es la venta de activos, sobre todo los activos no esenciales. Segundo tip, hay que tener claridad en el destino de los recursos. Es muy importante entender si lo que nosotros necesitamos es una solución de corto, mediano o largo plazo. Digamos que en este momento la mayoría de compañías están hablando pues, de soluciones de corto plazo. Es más, hay una fórmula o digamos una ecuación financiera que lo que busca es que los créditos que se otorguen estén acorde con las necesidades del cliente. Por ejemplo, si se tienen necesidades de corto plazo, que esos créditos también sean de corto plazo. Sin embargo, por lo que se está viviendo en este momento, que es una coyuntura donde los ingresos no van a reaccionar en la misma medida en que se hacen las inversiones, entonces ya se aplica, o digamos, se cambia un poco esa estructura y es posible financiar corto plazo con deuda de largo plazo. Para corto plazo, saber si lo que se necesita es un pago a proveedores, o sea, temas de liquidez de capital de trabajo como nómina, imprevistos, impuestos, o en este momento hay una oportunidad interesante de revisar si generando transformación digital
la empresa puede lograr grandes cambios. De todos modos, pues esto ya es obligatorio. O sea, ya en este momento, pues aceleramos esa transformación digital y obviamente parte de esos créditos podrían ir en el corto plazo. En el mediano plazo, bueno, ya estamos hablando de temas de expansión de empresas que digamos que la mayoría de las empresas de pronto hoy en día no aplican. Sin embargo, pueden hacer una transformación tecnológica, cambiar un poco su modelo de negocio, solicitar crédito para ese cambio del modelo de negocio y ahí sí empezar a pensar en que en un mediano plazo podrán obtener esos ingresos. Todo tiene que partir de una estrategia financiera. Reestructuración de pasivos. Quizá esto es un poco más complicado en el momento, pero digamos que ya hay bancos o entidades financieras que están permitiendo hacer una reestructuración de los pasivos que tienen actualmente. En el largo plazo, bueno, ya aquí estamos hablando de adquisición de maquinaria y equipos y adquisición de nuevas empresas. Digamos que en estos ciclos económicos es muy probable que algunas empresas que tienen un flujo de caja puedan aprovechar el momento y adquirir nuevas empresas o líneas de negocio. El tercer tip, pues tiene que ver mucho con las oportunidades de financiación. Y aquí sí quiero ser enfático porque digamos que la mayoría de estos tipos de créditos se conocen sobre giros, tesorería, que lo que hacen es solucionar temas de corto plazo, tarjetas de crédito empresarial, créditos ordinarios, créditos en moneda extranjera. Digamos que esto es lo que se viene usando tradicionalmente. Pero hay otro tipo de soluciones como por ejemplo el que muestra la Fundación Mario Santo Domingo, que están más acorde con microcrédito y con factoring. Factoring es una de las alternativas que supone ser interesante en este momento, porque si ustedes tienen facturas de clientes corporativos o clientes que tienen, digamos, un reconocimiento en el mercado o incluso empresas que de verdad permanezcan sólidas, se pueden amparar y cobrar, utilizar esas facturas para anticiparse, digamos, cobros de cartera. Esta es una de las opciones mucho más interesantes. No sé si han escuchado lo que es el renting y el rent-back y el leasing y leaseback. Este es un momento, o bajo esta coyuntura, estos dos tipos de financiación se vuelven muy interesantes. Porque, ¿qué significa sobre todo lo que es rent-back y leaseback? ¿Por qué? Porque es la posibilidad de tomar un activo recién adquirido y vendérselo a una entidad financiera. O sea, para ganar flujo de caja. Hay, digamos, entidades, por ejemplo, Bancolombia, Conix, que están ofreciendo este tipo de productos y se convierte en una de esas soluciones poco usadas, pero muy interesante en el sistema financiero. O sea, lo que tomas es tu activo, digamos, una maquinaria o algo que se pueda mover, o sea, lo que evalúan en este caso es que esa máquina se pueda usar en otra empresa. Entonces lo que hacen es, listo, tú tomas tu máquina, se la vendes digamos, una entidad financiera y esa entidad financiera lo que hace es que te la renta a ti mismo. Digamos que hay una diferencia en el leaseback y rentback, que son, digamos, instrumentos financieros muy parecidos, pero el rentback de alguna manera pues te otorga unos beneficios tributarios y aparte de eso pues prácticamente pues todo se genera o todo se va al gasto. Entonces eso de alguna manera pues te permite reducir un poco los impuestos y te puede ser una fórmula mucho más atractiva que un crédito normal. Ya bueno, ya vienen lo que son créditos con garantía hipotecaria, que son tradicionales. En este caso, créditos de vehículos o créditos digamos, del sector automotor. Y bueno, crédito constructor, que digamos que es una línea que en este momento podría estar un poco
en stand-by. Los otros tipos de crédito que son los que más se están viendo son los créditos de redescuento, donde, digamos, Bancolde, que es una entidad de segundo piso, es decir, ellos no prestan directamente a los, digamos, a los clientes, sino que se apoyan en las instituciones financieras, pero las instituciones financieras son quienes responden por esos recursos. O sea, por eso es que muchas veces creemos que por el solo hecho digamos, de estar el Fondo Nacional de Garantías de por medio o estar una institución como Bancolde, que son recursos del Estado, ya los bancos de por sí tienen que prestar, los bancos tienen que cuidar su cartera. Entonces, de alguna manera, pues esto simplemente les sirve como un fondeo para esos créditos que tienen un mayor riesgo. Bueno, ya los otros sí son, digamos, instrumentos más de moneda extranjera, que de pronto, bueno, los que están importando, exportando, pues los podrían usar, que ya son las cartas de crédito, giro financiado, y cuando son grandes compañías, crédito sindicado, que es varias entidades financieras le hacen un crédito por lo general a entidades corporativas. Bueno, el tip más importante, digamos que es el centro de este webinar, es revisa panorámicamente cifras e indicadores. O sea, ¿qué es lo que nosotros pretendemos con este webinar? Que el auditorio entienda un poco más qué es lo que tiene que mirar antes de enviar, digamos, los documentos a un banco. Una revisión que deben hacer interna y que les va a ayudar a disminuir los porcentajes de negación y les va a ayudar, digamos, a disminuir también los porcentajes de devolución. Sobre todo en este momento donde el tiempo es oro. Si nosotros miramos un crédito que hoy en día podría estar durando un mes, mes y medio bajo la coyuntura, obviamente hay instituciones que son mucho más rápidas. El hecho de que devuelvan documentos significa que se atrasa mucho más la consecución de los recursos. Y muchas veces esas devoluciones se presentan por errores que son detalles pequeños, pero que a la vez le pesan y que muchos bancos pues lo tienen en cuenta. Entonces, les voy a mostrar rápidamente, voy a quitar esta parte de compartir y les voy a mostrar un archivo que incluso se las voy a obsequiar para que ustedes vean cómo es que deberían mirar las cifras internamente. ¿Me confirman si se está viendo el archivo? ¿Es un archivo de Excel? Sí, se ve pequeño, pero sí, lo estoy viendo bien, Silvio. Okay. Ahora sí, se ve mucho mejor. Listo. Bueno, este es un ejemplo de cómo ve internamente un banco las cifras financieras de nosotros. Mientras el contador, el gerente financiero o incluso el gerente de la empresa está presentando sus cifras por año, la visión que tiene, digamos, cualquier institución financiera es una visión más panorámica. Cuando yo digo panorámica es que te está mostrando los indicadores y te está mostrando lo que lograste en venta, lo que lograste en tus indicadores a 3 años, a periodos, digamos, te están revisando lo que te pasó durante este año y los años anteriores. Eso es lo que normalmente sucede. Por más que estamos en una coyuntura nueva, de todos modos siempre es importante revisar la historia. Razón, esto habla de cómo un gerente o cómo una empresa ha sido capaz de llevar sus cifras durante un periodo determinado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Ustedes van a tener un archivo muy parecido a este que lo pueden llenar, lo pueden aprovechar para mirar cómo está su compañía. No solo para solicitar un crédito,
sino también para hacerle un análisis detallado y ver de qué manera pueden hacer cambios que les sean significativos en este momento. Este es un ejemplo de una empresa, las cifras están en millones, donde podemos ver cuál es la evolución en venta. Si nosotros miramos, podemos decir de que esta es una empresa que viene creciendo a un ritmo bastante interesante. Pero para hablar y para uno tener una idea más clara de lo que está sucediendo, lo que nosotros hacemos es revisar los indicadores. Revisar los indicadores. Esta es una empresa que durante el 2018 y 2019 tuvo crecimiento del 47 y 133%. ¿Cómo se saca un crecimiento? Digamos, algo muy sencillo. Es simplemente comparar el año actual con el año anterior. ¿Cuánto fue ese porcentaje de crecimiento? O sea, en este caso, una fórmula sencilla es restar año vigente menos el año anterior sobre el año anterior y multiplicarlo por 100%. Y ahí tienes el crecimiento. Este análisis, ¿por qué es importante? No solo decir crecimos como empresa, sino por qué crecimos como empresa. O sea, ¿qué permitió que se diera cuáles fueron, digamos, esas buenas prácticas que hicimos para que la empresa lograra incrementar sus ventas en un periodo determinado? Y si lo vemos ya durante 3 años, entonces estaríamos hablando de que esta es una empresa que viene con un crecimiento, si estamos hablando de ya 47 y 133%, es una empresa que tiene un crecimiento acelerado. Este es un ejemplo de una empresa de tecnología. Pero ¿qué pasa? Los indicadores no se pueden ver de manera aislada. O sea, nosotros tenemos que interpretar otro tipo de indicadores. Si nosotros miramos las ventas y las comparamos, por ejemplo, con el porcentaje, aquí nosotros tenemos un análisis muy cortico, sencillito, de cuáles son los márgenes de rentabilidad de la empresa. Por decir acá, esta es la utilidad de operación esta es la utilidad operacional. Si nosotros revisamos la utilidad operacional de esta empresa, miren que en los 2 últimos años está alrededor del 20%. O sea que si entendemos que la empresa creció en un 133% y casi mantuvo sus márgenes, o sea, sacrificó un poco el margen, pero no mucho, ya nosotros podemos hablar de esto que está pasando y entenderlo desde el punto de vista de cómo está el sector y cómo está mi empresa evolucionando y qué está pasando este año, que este es el año que es atípico, que digamos, gran parte de los empresarios hoy en día, todas estas ventas, pues los resultados son poco alentadores. Entonces, mira que ya aquí estamos hablando de una empresa que tiene unas rentabilidades, estables, o sea, sí baja unos 2 punticos, pero de todos modos el resultado sigue siendo positivo. Y ya estamos comparando el crecimiento en ventas con la rentabilidad. Entonces, miremos otro dato. Bueno, ¿qué pasa con esa empresa al final del ejercicio? O sea, si nosotros revisamos la utilidad neta también tiene el mismo comportamiento. O sea, se mantienen los márgenes. Bueno, ya este es un análisis muy rápido de lo que es el estado de resultado y esto de alguna manera te prepara a las preguntas que te va a hacer el banco. Las preguntas que te va a hacer el banco es, bueno, ¿cómo fue tu comportamiento en venta? ¿Cómo lograste obtener este crecimiento en el 2019? Muchas veces dejamos esto al azar, o sea, no lo preparamos. Simplemente lo que se nos ocurra en el momento que nos llame el analista. Y cuando uno hace este tipo de análisis se encuentra con muchos factores que le ayudan a entender lo que está pasando dentro de la empresa. Entonces ya acá hay otro, digamos, acá, no sé si es claro,
Ya miramos los estados de resultado, ahora miremos un poco el balance general. ¿Cuál es la estructura? La estructura del balance general está, digamos que una de las cuentas más importantes es la cartera o las cuentas por cobrar. ¿Qué sucede con las cuentas por cobrar? Aquí nos dimos cuenta que esta empresa tuvo un crecimiento interesante en ventas y asimismo creció la cartera. Pero esto así, a simple vista, no me dice nada si yo no calculo en cuánto me está rotando la cartera. Entonces, hay un indicador que se llama la rotación de cartera, que yo lo tengo en este otro archivito que ustedes pueden revisar. Rotación de cartera. Simplemente es comparar las ventas con las cuentas por cobrar y mirar cuáles son los días de venta. Normalmente, cuando a nosotros nos llaman, cuando nos consultan, bueno, ¿cómo es su cartera? Todos tenemos, o tendemos a decir, nuestra cartera es sana. Nuestra cartera es sana y a mí me pagan a 30 días. Pero ¿qué pasa? Que cuando se está dando el cálculo a nivel financiero, nosotros vemos este tipo de distorsiones. Por ejemplo, en el 2017 estábamos hablando de 40 días. En el 2018, 17 días. Y en el 2019, 81 días. ¿Qué pasó en este tramo o digamos en este periodo? Ahí es donde el gerente, el contador o el financiero se tienen que preparar y entender que tienen que enviar de alguna manera algo que justifique o que por lo menos explique ese comportamiento de la cartera. Pudo suceder situaciones como, por ejemplo, se dio una compra, se dio una venta, perdón, o un contrato importante al finalizar el año, que lo pagaron al año siguiente, o sea, en el mes de enero, en el primer mes. Y eso puede explicar un comportamiento de cartera de este tipo. O, pues, en el caso de esta empresa hacía factoring con una entidad que se llama Valorum y digamos que en el último año no pudieron hacer esos factoring. Factoring es simplemente vender las facturas y obtener anticipadamente los pagos de los clientes. Eso es un mecanismo que se hace con los bancos y aquí pues por lo menos en el 2019 no lo pudieron hacer. Entonces se tuvieron que someter a los 90 días que paga el cliente. Sin embargo, aquí es muy importante saber qué tipo de clientes tienen, cuál es la calidad de clientela o de qué está compuesta nuestra composición de ingresos. Los inventarios, lo mismo. O sea, ¿qué pasa con los inventarios? ¿Por qué rotan tan lento? Digamos que dependiendo del tipo de bien que tenga nuestra empresa, los inventarios deben ir acorde a eso que es lo que se está vendiendo. Igual también cómo le estamos pagando a los proveedores. De acuerdo a esto que podemos ver aquí, mira que lo interesante que es ver un plano de 3 años consecutivos, porque te permite a ti ver este tipo de valoraciones. Bueno, a nuestros proveedores nosotros le veníamos pagando a 40 días y ahora le estamos pagando a 7 días. Esto nos da una oportunidad de renegociar los plazos, buscando de alguna manera no afectar tanto la caja. Entonces, si nos damos cuenta, hay unos indicadores como los márgenes de rentabilidad, como las rotaciones y como la evolución en venta que están interrelacionados. O sea, no se miran, no se revisan de manera aislada, sino que hay que revisarlo ya con detenimiento y cruzarlo con los otros indicadores para conocer realmente cómo es la situación de la empresa. Y uno que es muy importante, que es simplemente dividir el pasivo entre el activo, y es cómo está el nivel de endeudamiento de la empresa. O sea, qué tanto de mi activo
está comprometido con terceros. Eso es básicamente lo que mide este indicador. Obviamente esta es una empresa que tiene un indicador bastante saludable y que por este lado no tiene ningún inconveniente. Hasta ahí es un análisis histórico de lo que sucede en la empresa. Pero esto no puede quedar hasta ese punto, sino ya después de esto viene un análisis que es más bien cómo está el flujo de caja y que es el que le interesa hoy en día a los bancos. O sea, lo que de alguna manera tiene que demostrar un cliente en este momento, y eso lo van a ver incluso con lo que está pues proponiendo la Cámara de Comercio con la Fundación Santo Domingo, que es cómo valido nuestras ventas. O sea, no solo con los estados financieros se validan, es posible en algunos casos validarlo con las facturas que se están generando. Hay digamos, un problema que se ha visto en este momento y que yo digo que estamos en ese punto donde hay que cambiar la forma de hacer las cosas, y es tener digamos, las contabilidades atrasadas. Esa es una costumbre de vieja data que pues, hoy en día hay software de contabilidad que operan en la nube y que te permiten a ti fácilmente tener la contabilidad al día. O sea, y cuando hablamos del día, estamos hablando prácticamente casi en línea. O sea, no ni siquiera con un mes de retraso. Y es una oportunidad interesante incluso para emprendedores y microempresarios, algo que era un poco más complejo antes. ¿Por qué? Porque ya es posible que alguien con un conocimiento medio pueda de alguna manera alimentar este tipo de software que son en la nube. Alegra es uno de estos software. Sigo tiene nube. Sigo también está en la nube. Klaus ERP y muchos otros más que les permite a ustedes estar actualizados. Gran parte de las empresas no han podido o se les va a dificultar mucho el acceder a créditos en este momento por no tener la contabilidad al día. Porque hasta hace más o menos unos 3 meses o 2 meses, perdón, se pedían estados financieros al cierre del 2019. Pero en este momento ya es posible que algunas entidades financieras te estén pidiendo los estados financieros al cierre de marzo, al cierre de febrero o incluso al cierre de abril. Y pues lo ideal sería que ya en este momento las empresas tengan su contabilidad al día. Y mira que esto te va a permitir de verdad acceder a crédito. Entonces, esa era la parte que quería mostrarles de cómo se ven, digamos, las cifras o cómo las ven. Las pueden ver ustedes tanto con su asesor financiero, asesor contable o quien tengan que los apoye para que ustedes puedan mirar un panorama mucho más acertado. Permítanme. Entonces, con esa revisión ya nosotros tenemos una vista panorámica de lo que son cifras e indicadores. Como les dije, ese archivo, incluso un poco más sencillo, se los va a estar pasando la Cámara de Comercio para que ustedes puedan revisar en sus, digamos, en sus empresas cómo están frente a todo lo que se está viviendo. Otro de los tips importantísimos: duele, pero se pierden créditos por esto o se atrasan. Hay que tener el checklist. El checklist que le envía el banco es algo parecido a esto. Digamos que hay unos bancos que piden más, otros que piden menos documentos, dependiendo, pues, sea su política de crédito. Entonces, ¿qué hay que tener siempre al día? Obviamente, la Cámara de Comercio. La composición accionaria es muy importante para cualquier entidad financiera o fintech, ya sea.
saber cómo está compuesta, digamos, cuál es la composición accionaria de la empresa. O sea, cuál es la participación de cada uno de los socios. ¿Por qué? Porque normalmente ese socio que tiene el 50%, que es el que de alguna manera tiene el control, es muy probable que sirva como garante de una de estas operaciones. El RUP, los estados financieros de los últimos 3 años, que ya ustedes vieron más o menos cómo se analiza, la cartera por edades en los casos en que aplique. Una cartera sana estará alrededor de los 30, 45 días, incluso 60 dependiendo del sector. Si ya supera estos plazos, es muy importante que la empresa se anticipe y envíe su cartera por edades. El flujo de caja. Digamos que no todos los bancos los estaban pidiendo, sin embargo, en este momento el flujo de caja pues se vuelve un factor clave porque de alguna manera hay que probar, o sea, y esto no solo es para los bancos, sino que es a nivel interno. O sea, no hago nada adquiriendo un crédito si no tengo ni siquiera unas perspectivas de poder pagarlo. Razón, ya con lo que se ha visto, ya es un momento donde la mayoría de las empresas es probable que estén ajustando sus modelos de negocio y que ya tengan alguna visión de cómo esperan suplir las necesidades o cómo esperan suplir cualquier tipo de crédito que soliciten para lo que viene o sea, para los próximos 12 meses. Las declaraciones de renta, la declaración de renta, una revisión rápida es, hay que comparar la declaración de renta con los estados financieros que se están enviando. Sucede que muchas veces, digamos, por sugerencias del contador o el revisor fiscal, se disminuyen, digamos, no es tan compatible los estados financieros con lo que se expresa en la declaración de renta, o de alguna manera hay un estado financiero que es como comercial, por así decirlo, que no está bien, y se olvidan de que definitivamente tiene que haber un equilibrio entre lo tributario y lo financiero. Entonces, la declaración de renta es una forma de validar los estados financieros. Obviamente, pues la cédula, los pagisalvos. Yo diría que una de las principales causales de denegación y de las más complicaditas de suplir es el tema de tener créditos en mora. En este momento, pues, entendemos que por la situación, digamos que a partir de marzo es muy probable que haya cambiado la situación de muchas empresas, pero antes de este periodo, pues lo ideal es que, digamos, la empresa haya pagado correctamente o tenga normalizada su cartera. Documentos de socios. Para la mayoría de las empresas pequeñas, siempre es importante llevar el respaldo del socio principal. O sea que el socio principal también tiene que cuidar su historial crediticio. Información de garantía en el caso que aplique, en el caso de que estén dando como garantía algún inmueble o bueno, aquí el Fondo Nacional de Garantías automático, pero si hay alguna garantía de por medio, es importante pues dejar esa información. Los proyectos, vital, o sea, ya nos preocupamos por lo histórico, ahora miremos cómo está el tema de proyectos, cuáles son las posibilidades que tiene un empresario de sobrevivir a esta crisis. Y eso se explica en parte con esos proyectos que se tienen. O sea, háganse un archivo, háganse, digamos, un banco de proyectos que le permita justificar ingresos futuros. Bueno, ya aquí, en el caso en que de pronto no tengan los estados financieros al día y la entidad lo permita, pues hay otras oportunidades
aportando lo que son retenciones en la fuente, el pago de retención en la fuente, porque ahí se reflejan los ingresos, las facturas, los contratos que se acaban de firmar. Y por último, y este es un consejo que, digamos, no lo exigen los bancos, pero esto les va a permitir a ustedes anticiparse a ciertas preguntas y les va a permitir de verdad estar preparados para cualquier llamada de algún analista, es hacer un informe gerencial. Ese informe gerencial también les tengo una plantillita que se las voy a estar obsequiando. La Cámara de Comercio se las hará llegar. Rápidamente pues se las voy a mostrar para que les sea familiar cuando la vean. No sé si ya ahí se refleja. Sí, se ve bien la presentación. Ok, perfecto. Pero se ve el informe. Sí, sí, se está proyectando bien el informe gerencial. Listo. Bueno, este es el modelito, es una plantilla, o sea que la pueden utilizar y bajar en su carpeta de plantillas porque permite fácilmente hacer algunos cambios internos. Este es un informe gerencial, esta es una de las buenas prácticas que he venido haciendo con algunos empresarios, donde el banco necesita conocerte, sobre todo aquellos bancos donde nosotros aplicamos y todavía no nos conocen. Por decir algo, si aquí hay clientes o digamos empresarios que quieren aplicar a la Fundación Mario Santo Domingo, les ayudaría mucho tanto al gerente como al analista de crédito que ustedes hicieran un resumen de este tipo. O sea, que presenten bien la empresa, o sea, qué hace la empresa y cuáles son los productos, porque eso les va a ayudar a ellos a entender sus cifras, a entender los estados financieros. Un resumen financiero, vamos a ver acá rápidamente. En nuestra empresa, quiénes somos, cuáles son los productos y servicios que manejamos. La plantilla está pues adecuada para que ustedes simplemente den un clic y hagan el cambio inmediato en todo el párrafo. Y aquí están, digamos, algunas instrucciones, los productos y servicios que tienen, hitos importantes, por ejemplo, aquellas compañías de tecnología que tienen la ventaja de haber participado en convocatorias. Eso es muy importante porque eso les da un récord y les permite pues venderse bien. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de bancos o hablamos de entidades financieras, estamos hablando de alguien que nos invierte en nuestra compañía y por lo tanto es importante que ellos nos conozcan, fuera de la visita que normalmente hacen a la empresa. Y otros pues aspectos que ustedes vean que son relevantes y que de verdad vale la pena contar. El resumen financiero, lo que habíamos hablado, o sea, tenemos cifras, ya tenemos un archivo donde pudimos calcular y darnos cuenta de que hay unos indicadores que son como lo que más se resaltan. Por ejemplo, tuvimos un crecimiento importante en venta, explicarlo, o cuando hay un decrecimiento, qué fue lo que pasó, cómo están haciendo para superar ese impasse en el caso de que no lograron venta. En el momento en que también tengan inconvenientes con el margen, ¿qué pasó? Porque aumentaron los costos, de pronto los costos aumentaron porque ustedes decidieron invertir digamos, en un cambio que no se refleja en el mismo, en un periodo corto, sino a lo largo del tiempo, como por ejemplo hicieron una renovación de todos sus equipos y esto le va a permitir, digamos, generar una transformación digital. Invirtieron en un software y también eso no se ve inmediatamente. Ese tipo de cositas son muy importantes, mostrarlas. Entonces, un resumen financiero donde se detalle qué pasó con la empresa. Y de verdad, este ejercicio le va a servir mucho al gerente porque les va a ser muy sencillo explicar lo que pasa con su empresa. O sea, entenderla y estar claro al momento de ser citado o de que se comuniquen con él por teléfono para explicar cifras.
Indicadores de desempeño, los que vimos: crecimiento en venta, crecimiento en número de clientes. Indicadores de rotación, cómo están, digamos, los periodos de cartera, si se necesita un estado de, digamos, una cartera por edades se anexa, proveedores, inventario. Esas son buenas prácticas que hacen las entidades corporativas y créanme que no es tan difícil. O sea, es simplemente tomarse el tiempo, incluso antes de, o sea, cerrando el año. Esto sería como una de las principales actividades que se debería hacer. Indicadores de rentabilidad, ya, lo que ya hemos hablado, indicadores de endeudamiento. Y aquí hay algo que es cuentas, que hay cuentas que tienen cada una de las empresas que de pronto no son, o sea, tienen un comportamiento diferente al resto o tienen unos comportamientos sectoriales. Por ejemplo, en las constructoras, digamos, los proyectos en curso, de pronto en las empresas de software, la parte de los intangibles. Entonces, cada una de las empresas tiene como unas cuentas que son mucho más importantes que otras. Y lo más importante, ¿cuáles son las perspectivas? O sea, si bien las entidades financieras revisan qué es lo que ha pasado, digamos, históricamente, lo que más le interesa es saber cómo se están proyectando, o sea, cómo van a superar, digamos, estos inconvenientes que se están presentando. Lo que estamos haciendo es ganando tiempo, pero estamos ganando tiempo y tenemos estrategia. Eso es importante mostrarlo. No solo decir, ah, bueno, listo, ustedes me prestan y al cabo de 4 meses, cuando se me acabe el dinero, ya no tengo pues nada que hacer porque no aproveché estos 4 meses para hacer cambios importantes en nuestro modelo de negocio. Mirar las proyecciones. Las proyecciones es un tema que muchos creen que los bancos lo piden como un simple requisito y se lo toman la elaboración de las proyecciones como folclóricamente. O sea, bueno, necesito que me elaboren unas proyecciones, entonces cuando hacen los cálculos, digamos, proyectan, bueno, las ventas van a crecer el 10%, pero sin ningún tipo de planeación financiera para que de verdad eso se dé. Entonces, las proyecciones, ¿qué es lo que sería como un buen tic aquí? Envíenlas con un escenario conservador. ¿Por qué? Porque si ustedes lo envían con un escenario conservador, es mucho más probable que si le dan las cuentas, el banco lo interprete como, bueno, en un escenario complicado o conservador, esta empresa sobrevive. Porque es que al final lo que nosotros mostramos no es solo el comportamiento en ventas, también nosotros mostramos disminución de gastos. O sea, todo tiene que hacer parte de una estrategia. Entonces, estas proyecciones siempre deberían llevar unos supuestos. Unos supuestos es, vamos a crecer al 3% y justificar por qué. Vamos a, digamos, vamos a hacer unos cambios nos vamos a financiar con proveedores, entonces la rotación de proveedores va a ser un poco más lenta, pero eso nos va a permitir tener recursos para, digamos, para la liquidez. Entonces, eso hay que explicarlo. O sea, no vamos a hacer, mira, estamos hablando de un informe que realmente son 5 hojitas. Las 5 hojitas y es breve. Y unas conclusiones, ustedes son autónomos de quitar, o sea, digamos, de quitar alguna de los ítems que están aquí, o sea, dependiendo de las circunstancias. Pero bueno, esto era algo que también les quería mostrar y que ustedes van a tener la oportunidad de cacharrearlo un poquito más, por el tiempo, pues no los impide. Entonces, una vez ya organizamos la documentación y elaboramos el informe gerencial con lo que les mostré en el documento, pues ya aquí sería nuestro séptimo, por así decir, tip, que es listo. O sea, como todo, puede pasar que no consigamos recursos en los bancos.
ya sea porque en algún momento pues tuvimos mora y eso nos está perjudicando, ya sea porque, bueno, las cifras no es fácil sustentarla y de todos modos entendamos que en este momento estamos aplicando un embudo, o sea, muchas empresas se presentan, pero no a todas le dan recursos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues revisamos nuevamente el punto 1, miramos qué tipo de financiación interempresarial podemos conseguir, cuáles alianzas estratégicas hacer. Lo más importante, o sea, y esto es, se los doy como consejo, échenle un vistazo a las oportunidades que están mostrando compañías que se dedican a innovación. O sea, miren bien, revisen su modelo de negocio. Porque es que cuando ustedes revisan su modelo de negocio, se dan cuenta que tienen unos recursos. Por ejemplo, hay empresas que hoy están haciendo lo siguiente. Yo tengo unos empleados, los envío para la casa porque ellos no tienen qué hacer aquí, pero no aprovechan que ese es un recurso que tiene la empresa y que podría estar haciendo algo diferente, ya sea de pronto aliándose con otra empresa, compartiendo personal. O sea, hay muchas formas interesantes de digamos, generar negocios. O sea, no todo es simplemente buscar un crédito. Reducción de gastos, lo que ya habíamos hablado, venta de activos no esenciales. Cuando ya las cosas están un poco más complejas, bueno, hay una ley de reorganización empresarial y que ya a través de un decreto legislativo, que es el 560, flexibilizó esas, flexibilizó un poquito el acceso a este tipo de acuerdo de reorganización empresarial. De todos modos, hay que tener en cuenta de que esto no es gratis. O sea, el asesor que nos ayuda con este proceso, pues es un asesor que también tiene unos honorarios y que incurre en unos honorarios y esto no es tan rápido. Digamos que o sea, esperemos que ninguna de las empresas que está aquí llegue a estos puntos. Pero bueno, si lo llegan, ahí está el plan B. Inyección de capital inversionista. O sea, si nosotros tenemos un buen modelo de negocio, si nosotros tenemos una buena planeación, estamos hablando hoy en día que hay inversionistas que tienen un apetito. O sea, hay un tipo de inversionista que cuando hay situaciones de crisis es el momento donde decide invertir. Entonces, aquí el tema es, bueno, si yo tengo un buen planteamiento, si yo tengo unas buenas ideas y una buena estrategia, es probable que ese inversionista me mire, o sea, que me preste atención. Para el tema de inyección de capital, ahora hay varias plataformas que son plataformas de crowdfunding donde tú puedes acceder o por lo menos revisar cómo es el tema de cómo esos inversionistas se interesan. Normalmente esto es para modelos que tienen un factor de innovación bastante alto, pero se los digo, todas las empresas pueden aplicar, todas las empresas pueden hacer innovación, todas. O sea, no hay ninguna que de pronto uno diga, con este modelo es con el que muero. No, todos son sujetos de procesos de innovación. Y pues quien está en este cuento de ser empresario sabe que eso es así. Participación a acreedores, bueno, ya eso es otra alternativa. ¿Qué hago con mis acreedores? Miremos con aquellos que de pronto hay afinidad, recibámoslo como inversionistas, miremos de qué forma no dejamos morir el negocio. Como dicen por ahí, o sea, somos dueños del 100% de nada o somos, digamos, propietarios de un porcentaje menor, pero que es una empresa que todavía puede existir. Y lo último, no debería ni colocarlo, pero también hay momentos donde hay que tomar decisiones de este tipo, liquidar la empresa. Les presento aliados financieros. Aliados financieros es, digamos, un emprendimiento que estoy haciendo. Pues la idea o lo que buscamos básicamente es apoyar a los empresarios en esta primera etapa.
Es por eso que a la Cámara de Comercio, a los 10 primeros que escriban por WhatsApp a esta página, ahí tienen los datos, les puedo dar una asesoría ya un poco más, digamos, una asesoría de 40 minutos, una hora, que de verdad quieran unos consejos personalizados para acceder a crédito o que simplemente quieran revisar sus modelos de negocio. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden, me pueden encontrar como @Silwin en redes sociales. Y pues agradezco a la Fundación Mario Santo Domingo y a la Cámara de Comercio por esta oportunidad. Espero que de verdad haya sido grato, que se hayan llevado una información interesante. Sé que con los archivos o con los obsequios, por así decirlo, que le estamos otorgando, pueden empezar a cacharrear y tendrán muchas más preguntas. Yo soy muy abierto, escríbame, no hay ningún problema. Marcela, muchísimas gracias. Entonces, pues te cedo la palabra. Gracias, Silvi. Sí, muchísimas gracias por todos estos tips y todas las recomendaciones que nos estás compartiendo para que nuestros empresarios puedan tener acceso a los créditos empresariales. Sí, efectivamente tenemos en este momento varias preguntas por parte de nuestros empresarios. Empecemos con el señor Ismael Quintero. Nos dice, esta misma información la he oído siempre, pero la realidad es que los bancos no dan acceso. ¿Cómo hace uno para que las microempresas y pequeñas empresas accedan realmente a quien deben realizar el análisis en el banco y no se queden en el primer filtro, que es el asesor asignado, que muchas veces no guían? Hemos tratado de acceder a créditos y ninguno de los asesores ha mencionado que se requiere toda esta información. Hemos ido aprendiendo qué documentos se presentan buscando en Internet, pero no por una guía de un asesor bancario. Sí, bueno, les comento algo. Digamos que esto que hoy les presenté hace parte de mi experiencia. Como les dije, yo fui analista de crédito desde micro hasta la parte corporativa. Digamos, estas buenas prácticas tienen que ver mucho con lo que yo veía que de pronto no estaban haciendo los empresarios. O sea, olvidándonos un poco de la crisis, por así decirlo. Obviamente, todo esto lo recibí cuando era analista de crédito. Y he venido pues asesorando a empresas. Hay que ser estratégico. O sea, hay que ser estratégico. Es cierto que no todos van a poder acceder. Eso es verdad. O sea, hay digamos, sí, hay momentos donde con la información que se tiene de la empresa, con lo que está haciendo el empresario, no es suficiente. Pero esos tips que encontraron aquí es como para cuando tú te encuentras con gerentes que de pronto, pues por temas de tiempo, de cómo está la situación, no pueden filtrar tu información financiera, entonces tienes la oportunidad de prepararla. O sea, no les estoy diciendo, aquí estamos minimizando el riesgo de no otorgamiento de crédito, pero si ustedes siguen esos pasos, si hacen una revisión, créanme que pueden contar una mejor historia. O sea, así de sencillo, échenle un vistazo a los indicadores, explíquenlo y pues bueno, si no tenemos la estrategia, entonces miremos las otras posibilidades. Ya. Muchas gracias por tu respuesta, Silvis. La señora Amparo tiene una inquietud. Nos dice, ¿me puedes explicar mejor cómo actúa el Fondo Nacional de Garantías con la Fundación Santo Domingo? Bueno, voy a explicar un poco de cómo actúa el Fondo Nacional de Garantías con todas las entidades. O sea, es igual para todos. El Fondo Nacional de Garantías lo que es, o sea, entendamos algo. Los bancos no prestan por garantía, sino prestan es por capacidad de pago, porque realmente el empresario pueda cumplir. Eso es lo primero. El Fondo Nacional de Garantía lo que hace es que, listo, como hay una relación entre riesgo y rentabilidad, lo que está haciendo el Fondo Nacional de Garantía es compartiendo ese riesgo con las entidades financieras. Por así decirlo, si hay una probabilidad de incumplimiento del empresario muy alta, el Fondo Nacional de Garantía ampara hasta cierto porcentaje. Si prestaste, vamos a colocar un ejemplo,
10 millones y el Fondo Nacional de Garantía te ampara al 70%, significa que si tú la primera cuota no tienes para pagarla y no tienes para pagar el crédito, entonces el Fondo Nacional de Garantías asume ese 70%. Pero como el banco tiene que ser garante de que los recursos se presten adecuadamente, el banco sufre unas penalizaciones porque le suben la tasa de comisión que cobra el fondo y eso de alguna manera los perjudica. O sea, ahí, digamos, así es como opera el Fondo Nacional de Garantía. El Fondo Nacional de Garantía que esté no significa que van a prestar, pero sí que los bancos van a asumir un poco más de riesgo. Es más, el Fondo Nacional de Garantía llegó hasta amparar el 90%. O sea que los bancos nada más estaban incurriendo un 10%, pero igual tenían que colocar bien los créditos. Esa es como la relación que se hace con el Fondo Nacional de Garantía. Gracias, Silvio, por tu respuesta. Ahora la señora Carmen Orozco nos dice, buenos días. Si hay un reporte en las centrales de riesgo a nombre del representante legal, pero la empresa posee todas las condiciones para adquirir el préstamo, ¿este reporte sería un impasse? Es un impasse, pero depende, o sea, el tipo de reporte. Por decir algo, hay reportes que son, y también depende de la entidad financiera. O sea, hay que decirlo, no todas las entidades financieras tienen la misma política de crédito. Si el reporte negativo es con una cuantía importante, sí tiene mucha incidencia. Razón, detrás de las compañías hay personas. Si digamos, el representante legal tiene un mal comportamiento de pago, se supone, o digamos que, se hace como los bancos también determinan que si detrás hay una persona que tiene un mal hábito de pago, es muy probable que la empresa también pueda tener un mal hábito de pago. O sea, esa es la relación que se hace cuando hay un socio, pero hay muchas calificaciones que se pueden solventar, o sea, estas del sector real que tienen que ver con DirecTV, con UNE, con Claro, ya hay una permisividad, no permisividad, pero sí, digamos que los bancos de alguna manera entienden un poco este tipo de situaciones o por lo menos te dan la oportunidad de quedar a paz y salvo o solicitar una carta aclaratoria o en dado caso cancelar y tener un certificado al día. No todos lo dan, pero puede ser un impasse dependiendo del monto y dependiendo del tipo de obligación, digamos, dependiendo del tipo de obligación. Gracias. Ahora la señora Graciela Inestrosa nos está escribiendo, ¿cómo podría ser si estoy reportada y mi negocio es de artesanías? ¿Cómo me colaborarían ustedes para realizar el préstamo? Bueno, esta pregunta sí me gustaría dejárselo a Claudia. De todos modos, pues le voy a dar un consejo cuando estamos hablando de artesanía. Muchas veces la gente no se da, o la mayoría de empresarios, no se da cuenta de las oportunidades que hay hoy en día en el mercado. No todos son bancos. El gobierno nacional apoya mucho el tema de artesanía, economía naranja, y hay opciones de conseguir recursos por ese lado sin, digamos, todas las políticas que se aplican a nivel de crédito. Entonces, vean ese otro tipo de alternativas. O sea, no solo quédense con el sector financiero, sino estén revisando constantemente lo que pasa con Impulsa, lo que pasa con la alcaldía, o sea, estén ahí pendientes porque el sector artesanía sí tiene varias oportunidades, no solo en bancos. Claudia, ahora sí te cedo la palabra. Gracias, Silvia. Bueno, a nivel general, en cuanto a los reportes, la Fundación tiene una política de inclusión social y financiera. Claramente, como lo estaba comentando en el chat y como lo refuerza Silvis, para nosotros y para cualquier entidad es muy importante revisar cómo es el comportamiento y hábito de pago que tienen nuestros clientes. Sin embargo, las obligaciones que sean reportadas a causa del sector real, como por ejemplo temas de telefonía, ventas de catálogo,
algún otro tipo de elementos que se compran con tarjetas de crédito, de almacenes de ropa y este tipo de cosas. Si hay un reporte negativo que llega hasta una cartera castigada, siempre y cuando tenga un paz y salvo, la fundación puede iniciar el proceso de estudio de crédito. Pero en cualquier caso es muy importante confirmar que debe tener el paz y salvo de esa obligación que reportó. En cuanto a temas de representante legal, la fundación, el estudio de crédito en centrales de riesgo lo realiza a los socios. En caso tal pues de que el representante legal sea un empleado pues de la empresa que tenga esas atribuciones de representante legal, esta persona no sería consultada en centrales de riesgo, porque debidamente pues la responsabilidad de esa obligación y la competencia para realizar un endeudamiento a nombre de la empresa es más un tema de socios que se ve reflejado a través de las firmas de los representantes legales. Nosotros solamente consultamos a socios de las empresas. Muchas gracias, Claudia. Tengo otra pregunta para ti. Nos dice el señor Elvis Zapata, ¿por qué la Fundación Mario Santo Domingo no te llama a preguntar si tienes paz y salvo y cuando por algún motivo se pause tu crédito? Bueno, nosotros en este momento, por temas de emergencia económica, el volumen de las solicitudes de crédito ha sido muy exagerado. Realmente, por colocar un ejemplo, el volumen que podíamos recibir en 6 meses, lo recibimos en un solo mes. ¿Qué estamos haciendo? Dándole prioridad a las personas que tienen toda la documentación a la mano para poder iniciar un proceso de crédito. Cuando nosotros tenemos esa documentación y advertimos esa serie de inconvenientes, pues conversamos con los clientes, ya sea o para revisar si tienen un paz y salvo o alguna duda que se tenga para darle continuidad al crédito, o ya sea para confirmar que desafortunadamente en el momento no es posible realizar la operación. Pero en ambos casos debe haber una comunicación por parte del área comercial. Si la persona ya se encuentra tramitando un crédito con la fundación, pues a través de mi correo podemos revisar el caso. Pero vuelvo y repito, por el número exagerado del volumen que estamos recibiendo, pues claramente tenemos que priorizar. Y la priorización se está realizando con base en las personas que aportan los documentos. Bueno, creo que en este momento ya hemos terminado de dar respuesta a nuestros participantes, sus inquietudes. Veamos acá al señor Elvis, le acabo de compartir nuevamente el correo electrónico de la doctora Claudia, si tiene alguna inquietud sobre algún crédito puntual que tiene en trámite, entiendo, entonces, para que podamos conversar directamente con el señor Elvis. Claudia. Veamos qué más preguntas tenemos aquí en el chat. Bueno, creo que ya hemos barrido todas nuestras preguntas, espero que todas hayan quedado solucionadas. Igual está la Cámara de Comercio dispuesta, la Fundación también está lista para atender todas nuestras inquietudes. Queremos agradecer a la Fundación Santo Domingo, a la entidad Aliados Financieros, a Silvis, a Claudia por haber estado con nosotros esta mañana para compartir, como les dije ahorita, todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder acceder a un crédito financiero. Gracias, Silvis. Gracias, Claudia. Gracias, Marcela. En este momento, bueno, quiero compartirles un video de nuestro plan reactivo, nuestra oferta institucional. Me gustaría, por favor, me dijeran si se ve el video. ¿Se ve bien?
Perfecto. Bueno, en este momento ahora quiero terminar de compartir la información por parte de la Cámara de Comercio. Esa era nuestra oferta institucional, nuestro plan Reactiva. Y nos queda más es invitarlos a que sigan compartiendo con nosotros estos espacios de formación que la Cámara de Comercio de Barranquilla dispone para todos ustedes. Pueden consultarla en nuestra página web www.camarabac.org.co Plan Reactiva. Ya tenemos nuestra programación en nuestra página web para que sea consultada y podamos seguir participando. No es más, darle las gracias. Recuerden que al cerrar esta sesión les llegará una encuesta. Para nosotros es muy importante conocer cómo ha sido esa experiencia, ya que con su opinión y todos sus comentarios nos ayudan a fortalecer nuestro portafolio de soluciones empresariales. Muchísimas gracias a todos los empresarios que nos acompañaron en esta mañana, a nuestros conferencistas, y nos esperamos muy pronto. Muchísimas gracias.